In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Vamos a comenzar hoy con esta sesión los seminarios referentes al sacramento de la Eucaristía. Después de haber visto lo referente a los sacramentos en general, vamos a pasar al sacramento por excelencia, que es la Eucaristía. He subido ya esta página, estas páginas las tenéis en Academia, aquí como siempre tenéis el índice. Vamos a aumentarlo un poco. Fijaos que al ser el sacramento de la Eucaristía va de la cuestión 73 a la 83, por eso la 73, que es la primera, hay que decir algo sobre cómo se organizan en general las cuestiones en torno a la Eucaristía, y luego ya comenzamos inmediatamente con el artículo primero. Vamos a ver esto. Bien, fijaos que, os lo pongo aquí, Santo Tomás dedica 11 cuestiones al sacramento de la Eucaristía, y él mismo nos dice cuál es el orden que va a seguir al principio de la cuestión 73. Fijaos que, como hace otras veces, primera es la cuestión más general de la Eucaristía como sacramento. Nos va a decir que la Eucaristía es un sacramento, que es lo que vamos a ver hoy con más detalles. Luego va a pasar ya un poco al estudio típico de los sacramentos, de materia, forma, etc. Va a tener aquí 4 cuestiones en torno a la materia, que puede parecer un poco extraño. Diría, bueno, pues la materia, el pan y el vino, ¿qué hay que decir de esto? Lo que pasa es que, fijaos que está hablando Santo Tomás de la materia siempre del sacramento en cuanto signo. Acordaos que estamos hablando siempre de materia y forma en cuanto signo. Entonces, lo característico del sacramento de la Eucaristía, lo vamos a ver en la misma cuestión 73, es que es un sacramento especial porque contiene a Cristo de una manera sustancial. Entonces se produce una conversión del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre. Por tanto, después de haber dicho que la materia, por así decir, remota, es el pan y el vino, habla luego de cómo se convierte el pan y el vino en su sangre, con todo el tema de la transustanciación, la presencia especial de Cristo, cómo quedan los accidentes, todo ese tipo de cosas. O sea, por eso veis aquí 4 cuestiones para una cosa que parecería que no tiene importancia, pero sí, y además aquí hay cosas fundamentales para la teología y las veremos en su momento. Después de haber visto todo esto, pasa a la forma del sacramento. Aquí dedica simplemente una cuestión, la 78, los efectos en la cuestión 79, el uso, cómo hay que utilizar este sacramento, qué requisitos se requieren, en la institución por parte de Cristo, el ministro del sacramento y el rito del sacramento. Fijaos que en cierto modo, como sucede en otras ocasiones, podemos un poco entrever el esquema de las causas, porque primero se estudia lo esencial, el sacramento en sí mismo, la cuestión 73, y luego sus causas. Lo referente a la causa material en toda su amplitud, sería de la 74 a la 77, lo referente a la causa formal, al hablar de la forma del sacramento. Cuando luego habla de los efectos del sacramento, es decir, aquellas cosas para las que se ha establecido el sacramento y cómo hay que emplearlo, eso en cierto modo nos recuerda al fin, con lo cual podríamos ver ahí un poco lo referente a la causa final. Y cuando habla luego de cómo lo ha establecido Cristo, el ministro y el rito de este sacramento, eso nos recordaría más a la causa eficiente. Repito, Santo Tomás no dice esto explícitamente, pero un poco se puede entrever ese esquema, que lo vamos a volver a encontrar otra vez en la misma cuestión 73. Una cosa interesante que tenemos que recordar es que a lo largo de estas cuestiones, de la 73 a la 83, va a aparecer la Eucaristía fundamentalmente como sacramento y como sacrificio. Lo que pasa es que este último aspecto, como os digo aquí, Santo Tomás lo trata menos y se va a centrar mucho en el aspecto de presencia. Pensad que también es el momento en el que se va a establecer la fiesta del Corpus Christi, unos decenios después comenzarán las procesiones eucarísticas, todo ese tipo. Digamos, se venía arrastrando problemas en torno a la presencia sustancial y por eso es lógico que Santo Tomás la subraye más.
Después, en la época del protestantismo, va a haber discusiones en torno a en qué sentido la Eucaristía es sacrificio o no, o cómo hay que entender lo referente a la Eucaristía como sacrificio, y eso Santo Tomás lo trata menos. Vais a ver que aparece continuamente, o sea que hay continuas referencias al tema en la cuestión 73, vais a ver que va a salir el tema del sacrificio, sobre todo al hablar de las figuras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, pero entendéis que al no ser un problema, digamos que en su época hubiera que tratar, por eso Santo Tomás no es que lo desarrolle muy explícitamente. Si nos centramos ya en la cuestión de hoy, en la cuestión 73, es relativamente breve, pero es digamos, la primera de todo este bloque. Nos va a presentar, como hace otras veces, lo fundamental acerca de este tratado. Tiene 6 artículos que se pueden organizar de la siguiente manera. Fijaos, quizá con el esquema se ve mejor. Los 5 primeros son del sacramento de la Eucaristía, en cuanto tal. Y el último, las figuras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Acordaos toda la importancia que tenía el tema de los sacramentos del Antiguo Testamento como anticipos, como figuras de los sacramentos del Nuevo. Por eso, obviamente, también lo trata Santo Tomás al hablar de la Eucaristía. Y luego, dentro de lo que es el sacramento de la Eucaristía, tal como lo conocemos, como siempre, presenta el sacramento de la Eucaristía en sí mismo, un poco la pregunta si existe, si hay sacramento de la Eucaristía, si la Eucaristía es sacramento, el artículo primero, y luego en sus causas, cómo es el sacramento de la Eucaristía. Y aquí de nuevo vamos a encontrar alusiones a esa triple causalidad. Va a hablar de que el sacramento de la Eucaristía es uno, además en la línea de la causa formal, una causa formal que, como veremos, la va a relacionar inmediatamente con la causa final. O sea, ya en este artículo 2 va a hablar de la unidad de forma, pero la va a relacionar con el fin. En el 3 vamos a ver el tema de la causa final en el sentido de la necesidad, para qué cosa hace falta la Eucaristía y si hace falta para la salvación. En el 4 sería la variedad de los nombres, que desde el punto de vista, acordaos que siempre nos estamos moviendo, los sacramentos son signos. La variedad de nombres nos está hablando, por así decir, de la materia de significación que hay. Tiene varios nombres, tiene varios significados, aunque como ya vimos al hablar de los sacramentos en general, son significados que tienen una cierta unidad, pero esa variedad, esa diversidad está, y eso lo podemos relacionar con la causa material. Y por último también nos va a hablar de en qué circunstancias o cómo ha instituido Cristo la Eucaristía. Y eso nos remitiría al tema de la causa eficiente. O sea, no es que nos hable tal cual de la causa eficiente de la Eucaristía, sino nos dirá un poco las circunstancias en las que Cristo la ha instituido, pero como veis nos recuerda un poco a todo el tema de la causalidad eficiente. O sea, con este esquema en mente, creo que nos puede ser útil para abordar las cuestiones que, como suele suceder siempre, las más importantes van a ser las que están en primer lugar. Por tanto, vamos a la primera. Si la Eucaristía es sacramento, y la respuesta es que sí. Nos presenta aquí la enseñanza básica, y el argumento de autoridad es una oración que aparece en diversos misales, entre otros el misal de los dominicos, donde se dice que nosotros, o sea, que la Eucaristía, que el sacramento que estamos recibiendo no sea para nosotros causa de condenación. Con lo cual, como lo que se acaba de recibir es la Eucaristía, se entiende que la Eucaristía es sacramento. Es una oración, de todos modos, la tenéis, vamos a ver dónde la tengo, creo que está aquí. Que este sacramento tuyo no sea para nosotros motivo de condena. Es una oración que además está en diversas tradiciones litúrgicas, no solo en la de los dominicos, también en ediciones por supuesto, muchas ediciones del misal romano. Creo que incluso en alguna otra tradición aparece algo parecido, pero bueno, el caso es que aquí queda claro que en la liturgia se denomina a la Eucaristía sacramento. Bien. El núcleo de la argumentación básicamente enlaza, fijaos que aunque ha habido muchas cuestiones en medio que no hemos visto, con lo último que estudiamos en la cuestión 65. ¿Os acordáis que ahí Santo Tomás iba comparando los diversos sacramentos a los diversos pasos o diversas situaciones de la vida corporal? Así como la vida espiritual, diríamos, se parece a la vida corporal, habíamos visto que hay una generación en la vida espiritual, que es el bautismo, un aumento, que es la confirmación,
tiene que haber también un alimento que es la Eucaristía. Con lo cual, como podéis ver, lo que dice aquí en el cuerpo del artículo es prácticamente un resumen de lo que habíamos visto en la cuestión 65 en el artículo primero. Como veis aquí, Santo Tomás está fijando más en el aspecto de sacramento que el de sacrificio. Y aquí es muy interesante en esta, o sea, como veis, esto es una cuestión sencillísima, comparar la vida espiritual con la vida corporal, y por tanto la Eucaristía sería, digamos, el equivalente a la alimentación. Por tanto, es lógico que sea un sacramento. Lo que pasa es que aquí en las objeciones va a profundizar bastante y dice cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en la primera objeción estaba la cuestión que si la confirmación es un aumento y cuando comemos también aumentamos, pues ¿por qué hace falta la Eucaristía si ya tenemos la confirmación que es ese aumento después de haber sido generado? Pero Santo Tomás dice que la Eucaristía no solo es que aumentamos, es que nos alimentamos de una manera habitual. Repito que esto es más o menos lo que viene en el cuerpo del artículo y lo que habíamos estudiado al final lo que habíamos estudiado en la cuestión 65. Lo que pasa es que en las dos siguientes objeciones va a profundizar en lo que es propio de este sacramento. Por ejemplo, es muy interesante. Va a decir en la objeción segunda: lo propio de los sacramentos de la ley nueva es que lo visible causa el efecto invisible. Por ejemplo, cuando se derrama agua, que es lo visible, en el bautismo se causa la limpieza del alma. Pero aquí tenemos que las apariencias, lo visible, el pan y el vino, no es que causen el cuerpo de Cristo verdadero, lo que para Santo Tomás es la res et sacramentum. Acordaos que para Santo Tomás la res et sacramentum de la Eucaristía es la presencia sustancial, lo que Santo Tomás llama el cuerpo de Cristo verdadero. El sacramentum tantum es lo que estamos viendo con nuestros ojos. Y la res tantum, fijaos, esto es muy interesante, Santo Tomás la entiende que es el cuerpo místico de Cristo. Más adelante nos va a salir cuando Santo Tomás hable de la res tantum, que dirá que son los efectos, que es la gracia, sí, pero fijaos que es la gracia en cuanto que nos une a Cristo. Y como la gracia nos une a Cristo, así tenemos el cuerpo místico. Es muy interesante todo el planteamiento que hace aquí Santo Tomás de la relación que tiene la Eucaristía con la Iglesia. Nos va a salir luego todavía más adelante, pero quedaos ya con esto. Entonces, repito, el problema era que aquí no se ve que una cosa visible cause algo invisible, porque además lo que hace la Eucaristía, el sacramento, es que se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, con lo cual eso no se parece a lo que hace el bautismo. Y Santo Tomás explica que en el bautismo el agua causa nuestra limpieza por la fuerza del Espíritu Santo que actúa en ella, mientras que en la Eucaristía las especies eucarísticas, el pan y el vino que vemos externamente, causan por la fuerza del cuerpo de Cristo verdadero, es decir, por la presencia sustancial que se ha producido, y así dan lugar al cuerpo místico. Fijaos que es interesantísimo porque aparece aquí la diferencia, luego nos lo va a decir con más claridad en la siguiente objeción. Diríamos, el pan y el vino han quedado transustanciados, tienen ya la presencia sustancial, con lo cual tienes las apariencias externas de pan y vino, pero ya realmente se contiene el cuerpo y la sangre de Cristo, y cuando nosotros comulgamos, eso da lugar al aumento de gracia o a la relación con el cuerpo místico. Es la misma, o sea, en cuanto que aumentamos la gracia, estamos más en relación con Cristo, nos incorporamos más al cuerpo místico. Y en la tercera objeción vuelve a profundizar en esto, porque dice, compara la Eucaristía con el bautismo o con otro sacramento, por ejemplo, la confirmación, que se realiza por el uso de una materia exterior física. Dice que en bautismo o confirmación tú utilizas una materia exterior física, la aplicas y tienes el sacramento. Pero aquí dice Santo Tomás que es distinto. En este sacramento es diferente, porque los otros sacramentos, el bautismo o la confirmación, tienen ese poder de santificar, pero en orden a otro. El agua del bautismo contiene lo sagrado en orden a otro. O sea, el agua del bautismo, por la fuerza del Espíritu Santo, tiene la fuerza de santificar, pero de santificar al que lo va a recibir. O lo mismo el crisma para la confirmación, la imposición de manos, como se quiera ver.
mientras que la Eucaristía contiene algo sagrado de una manera absoluta. Lo que he dicho antes de la transustanciación. Por eso la Eucaristía, ante todo, se realiza en la consagración de la materia. O sea, tú lo primero que tienes es que la materia es consagrada, es convertido el pan en el cuerpo, el vino en la sangre. Mientras que en los otros sacramentos, el sacramento se realiza porque se aplica la materia al hombre que debe ser santificado. ¿Veis la diferencia, no? En el bautismo el agua se aplica a la persona y de ese modo se produce la santificación. En la Eucaristía, el primero lo que hay que hacer es que esa materia quede consagrada. Y además hay otra diferencia interesante. La res et sacramentum, ese efecto intermedio, que en el bautismo ya sabemos que era el carácter, la res et sacramentum en la Eucaristía está en la materia, mientras que la res tantum está en quien lo recibe. La Eucaristía, repito, la res et sacramentum es la transustanciación, entonces el pan y el vino han quedado transustanciados, es la materia la que ha cambiado, y esa materia cambiada es la que tú recibes, y al recibirla tú en comunión produce la gracia. Mientras que en el bautismo, tanto la res et sacramentum, es decir, el carácter, como la gracia están en quien lo recibe. O sea, no es que el agua con el que te bautizan tenga el carácter sacramental, no, el carácter sacramental lo adquieres tú, igual que la gracia lo adquieres tú. Entonces lo que sucede en la Eucaristía es que la res et sacramentum, la transustanciación, por así decir, se queda en el pan. O sea, no es que te transustancies tú, sino que tú comes un pan transustanciado que da lugar a la res tantum, a ese aumento de gracia, esa relación con Cristo, por tanto, el cuerpo de Cristo místico, como nos ha dicho antes Santo Tomás. Como veis, aquí es interesantísima la relación que hace de la Eucaristía con la Iglesia, pero no en el sentido de que haya que organizar un folclore cuando tenemos la misa, o haya que poner municiones o cosas de ese estilo, o haya que acordarnos de no sé qué plan pastoral o lo que sea, no, es una cosa muchísimo más profunda. Es que la Eucaristía produce en nosotros ese aumento de gracia en relación con Cristo, y la gracia en relación con Cristo es lo que da lugar al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. O sea, como veis, es una cosa extraordinaria y muy, muy interesante para entender bien la Eucaristía. Tienes la transustanciación, pero tienes luego el efecto que produce la comunión en ti. Luego indicará Santo Tomás cómo se pueden producir esos efectos y la diferencia respecto a los otros sacramentos. Bien. Ahora, dicho esto, la siguiente pregunta que se hace Santo Tomás es si la Eucaristía es un sacramento o son muchos sacramentos. Porque claro, tenemos por lo menos de entrada pan y vino. Podríamos pensar que en realidad no hay un sacramento, sino que hay dos. Lo que pasa es que, fijaos aquí de nuevo el argumento que hace y que tiene mucho que ver con lo de la Iglesia. Santo Tomás cita a 1 Corintios 10:17, cuando San Pablo dice que al comer un solo pan y beber un solo cáliz somos uno, por lo cual la Eucaristía es sacramento de la unidad de la Iglesia. Y como el sacramento, acordaos que es signo, tiene que tener semejanza con aquello de lo que es sacramento, como la Iglesia es una, la Eucaristía es una. Fijaos de nuevo la relación enorme Eucaristía-Iglesia que presenta Santo Tomás. Para hacer la argumentación, obviamente, nos damos cuenta todos, el problema es qué quiere decir ser uno. Por una parte, Aristóteles había explicado que algo uno es lo indivisible y lo continuo. Lo que pasa es que también hay otros sentidos. Es uno aquello que ha alcanzado su perfección. Por ejemplo, una casa. Una casa tiene muchas partes, se puede dividir, te puedes cortar una casa en trozos y llevártela con una grúa excavadora por ahí. A veces las partes de la casa son discontinuas. Sin embargo, la casa es una. Y se da la unidad mediante la perfección cuando tienen todas las cosas para que se cumpla el fin, en este caso, de la casa. La casa tiene muchas partes, todas son necesarias para poder vivir allí y en ese sentido la casa es una, porque está ya con todas sus partes para poder cumplir su fin, que es vivir ahí. En ese sentido, la Eucaristía es una, porque, digamos, ya está perfeccionada para poder para poder alcanzar su fin. Por eso, fijaos, aquí la profunda relación que establece siempre Santo Tomás entre la causa formal y la causa final. Entonces, Santo Tomás además explica que para el alimento corporal hace falta la comida y la bebida. La comida sería el alimento seco y la bebida sería el alimento húmedo, en la terminología de Santo Tomás. Entonces,
como para nuestra alimentación nos hace falta lo seco y lo húmedo, para la integridad de este sacramento hace falta comida espiritual y bebida espiritual. Así como para que haya una casa hace falta tener muchas habitaciones. No basta tener simplemente la cocina o tener solo el dormitorio o tienes que tener diversas cosas. Igual que para que haya un alimento tienes que tener tanto comida como bebida. Entonces tenemos ahí una unidad de perfección, una integridad orientada, en este caso, a ser nuestro alimento espiritual. Con lo cual, tienes que la Eucaristía materialmente son dos sacramentos, pero formalmente, y desde el punto de vista de la unidad de perfección, de la unidad de finalidad, la Eucaristía es una. Con lo cual, la Eucaristía es un sacramento. Bien, en las respuestas se insiste un poco en este argumento, porque en las oraciones de la Iglesia a veces se habla de sacramentos en singular y a veces de sacramento en singular y a veces se habla en plural, los sacramentos que hemos recibido. Santo Tomás explica que es que en un caso se está refiriendo a la Eucaristía de una manera material, el pan y el vino, y en otros casos lo que es propia y formalmente la Eucaristía, nuestro alimento espiritual, y por tanto es uno. De nuevo, en la segunda objeción viene a decir que como hay varios signos y los sacramentos son signos, el pan significa una cosa y el vino significa otra, parecería que tiene que haber dos sacramentos, pero Santo Tomás vuelve a recordar lo mismo. Esa es una pluralidad material, pero no formal, porque formalmente la Eucaristía es ese alimento y en ese sentido forma una unidad. En la tercera se objeta que hay una doble consagración, pero volvemos a lo de antes. Estamos ahí en el aspecto de la materia. Acordaos lo que hemos dicho antes, que es tan importante. La materia de este sacramento es el pan y el vino, pero transustanciados, o sea, primero se consagra la materia, por así decir, el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre, y cuando nosotros recibimos esa materia transustanciada, con las debidas disposiciones, alcanzamos el efecto del sacramento, que es ese aumento de gracia, la unión con la Iglesia, etc. Con lo cual, hay una doble consagración, en efecto, pero eso es desde el punto de vista de la materia de ese sacramento, y en ese sentido tú puedes decir que hay dos materias de este sacramento si lo miras materialmente, pero están unidas en cuanto a esa unidad de perfección para que sean ambos el alimento. Por eso dice aquí, la unidad del sacramento se establece a partir de su perfección como sacramento. Bien, si hablamos luego de la necesidad de la Eucaristía, vuelve a sacar aquí Santo Tomás unas cosas muy interesantes, porque parecería que, como el Señor había dicho, que hay que comer su cuerpo y beber su sangre, si no, no tenemos vida eterna, pues que haría falta comulgar para salvarnos. Pero estaba el caso de que si un niño es bautizado y no ha recibido antes la comunión, evidentemente todo el mundo acepta que se salva y que va al cielo. Fijaos que en este sentido, en algunas iglesias orientales, para evitar riesgos, por así decir, en el mismo momento que dan el bautismo, dan también la confirmación y les dan la Eucaristía bajo unas gotitas de la sangre del Señor. Diríamos, ahí los dejan apañados en el primer momento de recibir los sacramentos, lo que ahora se llama así tan pomposamente sacramentos de iniciación, pero que, como ya os he dicho, no hay un solo padre de la Iglesia que emplee esa terminología. El caso es que Santo Tomás probablemente, no sé si conocería esa práctica de los orientales, me figuro que sí, pero aquí se está preguntando si hace falta que los niños recién bautizados reciben la Eucaristía. Iba a decir que falta, no hace falta. Fijaos aquí la argumentación, porque va a ser muy interesante, y de nuevo vamos a volver al aspecto eclesial de la Eucaristía. Va a comparar la Eucaristía con el bautismo y va a comparar el tema de recibir un sacramento, por así decir, físicamente, o recibirlo simplemente con el deseo.
va a recordar que la res del sacramento de la Eucaristía es la unidad del cuerpo místico, o sea, el efecto último de la Eucaristía es ese aumento de gracia que nos vincula al cuerpo místico de Cristo, y eso sí que es necesario para la salvación, porque fijaos, para salvarnos hace falta la Iglesia, tenemos que estar vinculados en la Iglesia. Entonces, Santo Tomás lo que dice es que, al igual que sucede en otros sacramentos, el deseo del sacramento puede dar lugar a que se obtenga la res, el efecto último del sacramento, antes de recibir el sacramento mismo, como sucede con el bautismo. Por ejemplo, un catecúmeno, una persona que está apuntada para bautizarse, está haciendo las catequesis, etc., pero muere antes. Obviamente tenía ya ese deseo de ser bautizado y había recibido el efecto, o sea, el Señor ya muy probablemente interiormente le habría justificado, pero todavía no había recibido el sacramento, no habría recibido el carácter bautismal, aunque tuviera ya la res. Esto es lo que va a aplicar Santo Tomás para explicar cómo, aunque hace falta que tengamos esa unidad con el cuerpo místico de Cristo, que es la res del sacramento de la Eucaristía, esto va a estar incluido desde el momento mismo en que somos bautizados. Fijaos cómo lo va a explicar, porque va a decir que la Eucaristía y el bautismo se parecen, pero hay una diferencia en este sentido. Va a decir, el bautismo es el inicio de la vida espiritual y es la puerta de los sacramentos, mientras que la Eucaristía es la consumación. Hasta aquí está claro. Por eso, la recepción del bautismo es necesaria para iniciar la vida espiritual. Y la Eucaristía es necesaria no para tener vida espiritual, sino para consumar la vida espiritual. Por eso, fijaos, basta tener el deseo de la Eucaristía, porque además fijaos que el deseo nos remite al fin. Todo el tema del fin está en el deseo, está en la intención, con lo cual el que tú tengas deseo de la Eucaristía ya te permite alcanzar ciertos efectos de la Eucaristía. No es que si tú tengas la Eucaristía, el pan que tengas delante se va a transustanciar, no. Tendrás el deseo de los efectos de la Eucaristía y para poder comulgar el cuerpo verdadero de Cristo, tendrás que acudir a la misa o a que te distribuyan, te administren la Eucaristía fuera de la misa. Pero el efecto de la Eucaristía, esa unión con el cuerpo místico, sí la puedes alcanzar con el deseo. Y por otra parte, fijaos también esto muy importante, por el bautismo la persona se ordena hacia la Eucaristía, porque el hecho de comenzar la vida espiritual nos orienta a la Eucaristía. Por eso, los niños que se bautizan ya están ordenados hacia la Eucaristía. Y aquí dice una cosa preciosa, dice, de modo análogo, como creen por la fe de la Iglesia, desean la Eucaristía por la intención de la Iglesia. Fijaos que aquí no entra para nada el tema de la conciencia. ¿Por qué los niños creen por la fe de la Iglesia? Porque por el bautismo reciben la gracia y las virtudes infusas. ¿De quién son la gracia y las virtudes infusas? Como hemos visto antes, del cuerpo místico de Cristo. Porque la gracia y las virtudes infusas nos unen con el cuerpo místico de Cristo. Entonces, la fe que tienen esos niños, incluso antes de que puedan hablar, ya es la fe de la Iglesia. Porque la fe, esperanza y caridad, todos los dones que tienen, les están orientando hacia la Iglesia. Pues lo mismo que tienen la fe de la Iglesia, tienen la intención de la Iglesia, porque en ellos también está la caridad, está la esperanza, que dan ese deseo de lo sobrenatural, y por tanto, cuando los niños reciben el bautismo, reciben el sacramento exterior, el agua, reciben la res et sacramentum, reciben el carácter, y reciben la res, la gracia del bautismo. Como han recibido esa gracia del bautismo, en esa gracia del bautismo, que es reciben la gracia santificante, las virtudes, está ya la intención de la Iglesia. Y como está la intención de la Iglesia, ya están orientados hacia la res de la Eucaristía. Porque acordaos que la res de la Eucaristía es esa gracia que nos une con la Iglesia. Claro, lo que sucede es que una vez que el niño ha recibido el sacramento del bautismo, ya está ordenado, tiene esa intención, aunque sea completamente inconsciente, de lo que le da la Eucaristía. Lo que pasa es que, claro, esto para los niños con el bautismo, o sea, en un adulto puede haber un deseo del bautismo,
en un niño no puede haber un bautismo de deseo porque todavía no pueden desear nada. Por eso es importante, es necesario que los niños sean bautizados. Aquí no entra Santo Tomás en todo el tema de qué es lo que sucede si muere un niño o alguien antes del uso de razón y no recibe el bautismo. Aquí entraría toda la discusión en torno al limbo, si reciben una felicidad natural, si hay algún medio en el que Dios les dé su gracia en el momento de la muerte. Bien, aquí no entramos para nada en estas cosas. Pero para Santo Tomás, los niños no pueden recibir la res del bautismo si no reciben el bautismo. Repito que otra cosa es lo que puede suceder suponiendo que murieran en esas circunstancias. Eso evidentemente lo sabe Dios y no nos lo ha querido revelar, con lo cual no es cuestión de romperse mucho la cabeza. En las objeciones va, digamos, a tratar un poco pasajes donde parece que hace falta recibir físicamente la Eucaristía. Por ejemplo, el de 6:54, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y aquí recurre al comentario de San Agustín, que explica en el sentido del cuerpo de Cristo y de sus miembros. O sea, la carne del Hijo del Hombre, su sangre, no remite a la unidad con el Hijo del Hombre, que es la unidad de la Iglesia, y esa unidad ya ha comenzado por el bautismo. Un poco lo que hemos dicho antes, de ese deseo, de esa intención de la Iglesia que se tiene en el mismo momento de bautizar. Por otra parte, la segunda objeción dice: si la Eucaristía es alimento, es necesaria, igual que el alimento es necesario para el cuerpo. Lo que pasa es que dice Santo Tomás, en el alimento corporal, el que come convierte ese alimento en su cuerpo. Si tú comes un pedazo de pan, conviertes el pan en tu cuerpo. Mientras que aquí es al revés. Es el alimento espiritual, o sea, Cristo, quien convierte al que come en Cristo. No es que por comer la Eucaristía te transustancies tú, no, sino que te quedas vinculado a Cristo, te unes más a Cristo, eres transformado por Cristo. Y aquí cita Santo Tomás un texto de las confesiones de San Agustín. Diríamos, se da esa transformación a Cristo, esa incorporación a Cristo. Y de hecho esto puede darse con el deseo. Evidentemente es mucho mejor que haya la recepción física del sacramento, pero si no puede haber la recepción física del sacramento por lo que sea, ahí el deseo de esa incorporación a Cristo y de esa transformación en Cristo nos orienta al efecto último de la Eucaristía. Y por último hace referencia al tema de la cuestión de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es necesaria para la salvación, está significada en el bautismo y está significada en la Eucaristía. Como el bautismo es necesario para la salvación y significa la pasión, la Eucaristía, que significa la pasión, también debe ser necesaria. Aquí Santo Tomás desarrolla lo anterior. En el bautismo el hombre se regenera por la pasión de Cristo, mientras que la Eucaristía es sacramento de la pasión en cuanto que el hombre se perfecciona y se une a Cristo que ha padecido. Y esa unión con Cristo, como ya hemos visto, puede darse aunque tú no estés recibiendo físicamente la comunión. Por eso Santo Tomás dice que el bautismo se relaciona con la fe, que es el inicio de la vida espiritual, y la Eucaristía se relaciona con la caridad, que sería la perfección de la vida espiritual. Bien, Santo Tomás ha tratado hasta ahora las cuestiones como más densas, por así decir, metafísicamente o desde el punto de vista de la teología especulativa, y ahora ya va a tratar cosas, diríamos, que tienen más que ver con términos de la Eucaristía. Van a salir ahora multitud de referencias a la Biblia, al Antiguo Testamento. Es interesante, pero ya es una cosa, diríamos, más leve que lo anterior. Va a tratar los diversos nombres de la Eucaristía. Y aquí, como argumento de autoridad, dice una cosa de hecho: los fieles utilizan diversos nombres para referirse a la Eucaristía. Para poner un poco de orden, Santo Tomás recuerda que en este sacramento, en la Eucaristía, hay un triple significado. Se refiere a lo pasado, a la pasión del Señor, y en ese sentido se le llama a la Eucaristía sacrificio. Se refiere a lo presente, la unidad de la Iglesia. Fijaos de nuevo toda la importancia, la relación que establece entre la Eucaristía y la Iglesia. Y si ahí buscamos un nombre, tenemos el nombre comunión, porque nos une con la Iglesia, sinaxis, que viene a ser lo mismo en griego, y así al participar de la carne y divinidad de Cristo, nos unimos entre nosotros y nos unimos con la misma Iglesia. Y respecto al futuro, Santo Tomás dice que la Eucaristía es viático, porque es alimento para el camino.
nos va ayudando en este camino hacia la vida eterna, e incluso, fijaos, para Santo Tomás, el término Eucaristía hace referencia al futuro, porque entiende la Eucaristía en el sentido griego propio, Eucaristía, buena gracia, y la gracia de Dios es propiamente la vida eterna. Santo Tomás añade además un término del Damasceno. En esto está utilizando tanto a San Agustín como a San Juan Damasceno. El griego metalepsis o asunción, en el sentido de que al comulgar asumimos la divinidad del Hijo. Es como si en cierto modo entrara en nosotros la divinidad del Hijo. Esto lo trataban mucho los padres griegos y aquí lo cita Santo Tomás. Respecto a los argumentos, dice que no hay ningún problema en que haya varios nombres, aunque la Eucaristía sea algo uno, porque es algo que tiene muchas propiedades, muchos efectos y por tanto utilizamos diversos nombres. Explica también que los nombres Eucaristía, buena gracia, viático, sacrificio entendido como algo sagrado, en realidad corresponden a todos los sacramentos. Todos los sacramentos son algo sagrado, tienen buena gracia, nos ayudan para el camino. Dice, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que la Eucaristía es por excelencia la que tiene todo esto, un poco lo que ya os he comentado alguna vez y está en el título mismo de nuestro seminario. La Eucaristía es el sacramento por excelencia, no es que sea el único sacramento, pero es el sacramento por excelencia. Lo mismo hay que decir respecto a estas otras cosas. Y luego, respecto a la terminología, dice que se denomina sacrificio porque representa la pasión mismo de Cristo, y también se le denomina ofrenda, en latín hostia, en cuanto que contiene al mismo Cristo, que es ofrenda agradable. O sea que, como veis, el tema de la Eucaristía como sacrificio, el tema de representar la pasión, Santo Tomás lo tiene bastante presente, y todo el aspecto de ofrenda que hay en cuanto que es Cristo que se ha ofrecido por nosotros. Y ya para cerrar este grupo de artículos, digamos con este planteamiento que hemos hecho de las cuatro causas, Santo Tomás se detiene en la institución. Para Santo Tomás es claro que la Eucaristía se instituye en la última cena. Es curioso porque de esto hay bastantes exegetas, muy especialmente del ámbito alemán, que no creen en nada. Ya sabéis que ahí lo único que creen es lo del impuesto eclesiástico, eso sí que va a misa, el resto son todo cosas opcionales, pues no creen que Cristo estableciera la Eucaristía en la última cena, tampoco creen que sea Dios ni ninguna cosa de este estilo. Recuerdo que el mismo Benedicto XVI, en el sínodo que hubo sobre la palabra de Dios, intervino él diciendo cómo, pues que hablando así de cosas erróneas en la exégesis, pues muchos decían eso, que Cristo no había establecido la Eucaristía en la última cena. Obviamente, como Santo Tomás sí tiene fe y tiene razón, pues se da cuenta de que Cristo la ha establecido en la última cena, y además aquí nos ofrece una serie de razones de conveniencia, por las cuales era oportuno que lo establezca en la última cena. Fijaos, Santo Tomás va a insistir mucho en general en los sacramentos en el tema de la conveniencia, porque de esto no puedes dar una demostración en sentido estricto, o sea, no es que haya una necesidad, que Cristo necesariamente tenía que haberlo establecido en la última cena. El Señor podía haber hecho las cosas de otra manera, pero no hace las cosas a tontas y a locas, sino que si lo hace es que hay una serie de motivos y es enormemente conveniente. Entonces, Santo Tomás explica que era oportuno que fuera en la última cena porque era el último momento en que iba a convivir con ellos, y así para que pasaran de verlo en su propia apariencia, veían a Cristo en su cuerpo externo, en sus dimensiones exteriores, a tener solo la apariencia de la Eucaristía. Como si dijéramos, ya después iba a llegar la pasión, luego la resurrección, habría algunas apariciones, pero diríamos ya no iban a tener a Cristo con ellos en su propia apariencia, y convenía que justo en ese momento, diríamos el último momento en el que está conviviendo con ellos, se den cuenta de que el que tienen delante con su apariencia externa lo van a tener, pero a través de la apariencia de las especies eucarísticas. En segundo lugar, recuerda que era también muy conveniente algo que nos recordara la pasión, porque para salvarnos hace falta la fe en la pasión de Cristo. Entonces, como en el Antiguo Testamento el Cordero Pascual representaba sobre todo la pasión de Cristo, era oportuno que la Eucaristía se estableciera
en una cena pascual. Y luego también explica que, como era, diríamos, desde el punto de vista afectivo, era como la despedida, el último momento que tiene así de estar con ellos con más calma, que esto aparece hermosísimamente descrito en el Evangelio de San Juan, era como la ocasión para que se les quedara más grabado a los discípulos la Eucaristía y esa presencia de Cristo. Luego Santo Tomás plantea aquí una serie de objeciones por las cuales hubiera sido más oportuno que la Eucaristía se diera en otro momento. Dice, el bautismo nos da el ser espiritual y también nos alimenta, luego no haría falta otro alimento espiritual. Aquí un poco la argumentación es que, aunque nos alimentamos de aquello de lo que somos, la generación y la nutrición son actos distintos, con lo cual era oportuno un alimento espiritual y en ese sentido, distanciar la Eucaristía del bautismo, porque fijaos que en esta objeción Santo Tomás no solo es que se plantee que, se podría haber establecido la Eucaristía cuando se establece el bautismo, o que realmente si tenemos ya el bautismo, ¿para qué queremos la Eucaristía? No. Santo Tomás recuerda que una cosa es comenzar la vida espiritual, otra cosa es tener el alimento, la generación y la nutrición son actos distintos, con lo cual era oportuno un alimento espiritual y en otro momento distinto al momento en el que establece el bautismo. La segunda objeción explica que como por este sacramento nos unimos a Cristo que ha padecido, por ello habría que instituir no habría que haber instituido la Eucaristía. Perdón, que aquí lo he resumido tanto. Algunos decían que la objeción era, es que no lo he puesto aquí, la objeción era que como esta Eucaristía, la Eucaristía es tan importante para unirnos a Cristo, esto tendría que haber sido hecho a los comienzos del mundo, para que así las personas estuvieran unidas a Cristo. Lo que pasa es que explica, como por este sacramento nos unimos a Cristo que ha padecido, antes de la encarnación no puede haber Eucaristía, antes de la pasión no puede haber Eucaristía. Acordaos, había esos sacramentos del Antiguo Testamento que nos remitían, que nos hablaban de una futura pasión de Cristo, pero para unirnos con Cristo, que realmente ha padecido, acordaos todo el aspecto de profundo realismo, de la transustanciación que tiene la Eucaristía, tienes que tener el cuerpo de Cristo que ha padecido en la cruz, con lo cual tiene que ser en ese contexto de la pasión. Lo que pasa es que, haciendo fuerza en ese argumento, decía, pues si eso es así, como la Eucaristía es sacramento de la pasión, habría que instituirlo después de la pasión. Y aquí, lo que aquí explica Santo Tomás es que, sí, fue instituido en una cena para que fuera memorial de la pasión, y una vez que la pasión había sido realizada, ya tenemos este sacramento de la pasión de Cristo. Por eso explica Santo Tomás las frases del Señor: cada vez que realicéis esto, cada vez que comemos este pan, ese es lo que se emplea ahora. Santo Tomás hace referencia, vamos a ver exactamente el texto, que no lo tengo aquí delante. Se llama memorial, esto es... Esperad. Cuantas veces hagáis esto en conmemoración mía. El sentido que tiene es el sentido de futuro. El sacramento fue instituido en la cena para que en el futuro fuese el memorial de la pasión del Señor, una vez que Él sufriera. Además, por otra parte, Santo Tomás aquí nos está dando a entender que la Eucaristía y la pasión, en cierto modo, forman una unidad. O sea, cuando el Señor establece la Eucaristía, ya tenemos aquí su cuerpo, ya está su cuerpo físico que desde el momento mismo de la encarnación se ha ofrecido ya al Padre, aunque la consumación de esa entrega la va a realizar en la cruz. Fijaos que eso hoy además lo subraya más la exégesis. Hay algunos autores que hablan precisamente de que la muerte en la cruz es un sacrificio de una manera especial, no solo por el ofrecimiento de Cristo, sino porque la cuarta copa
que se comía, en la que se bebía en la cena de Pascua, es lo que el Señor bebe en la cruz. Cuando cuando le dan esa esponja con vinagre, él bebe y dice consumatum est, todo está consumado. Se está refiriendo precisamente a que ya se había acabado de celebrar la cena pascual que había comenzado en la última cena, porque tenía 4 copas y la última copa era, por así decir, lo que el Señor bebe en la cruz. Evidentemente Santo Tomás no hace esta argumentación, pero se ve la profundísima unidad que hay entre la última cena y la cruz. Seguimos, que ya vamos a terminar. Por último, también recordar que así como el bautismo fue instituido después de la pasión, cuando el Señor les manda bautizar, también la Eucaristía debió ser instituida después de la pasión. Lo que pasa es que Santo Tomás aquí recuerda la diferencia que hay entre el orden de la intención y el orden de la ejecución. La Eucaristía es posterior al bautismo en cuanto a la recepción. Primero somos bautizados y después recibimos la Eucaristía. Pero es previa en cuanto a la intención, porque fijaos que la Eucaristía se refiere a la finalidad del bautismo, y acordaos que siempre la finalidad es lo primero en la intención. También, por otra parte, Santo Tomás alude a que hay un pasaje en Juan 3:22 donde da a entender que Cristo y sus apóstoles estaban bautizando antes de la pasión. No lo explica más ni el evangelista ni Santo Tomás, pero digamos, eso también permitiría responder a la objeción. Y ya por último, que es una cuestión más bíblica en torno al Antiguo Testamento, recuerda que el Cordero Pascual es figura de la Eucaristía. Santo Tomás explica que la Eucaristía la podemos considerar como sacramentum tantum, es decir, el pan y el vino, y en ese sentido la figura principal sería el sacrificio de pan y vino de Melquisedec. La puedes considerar como res et sacramentum, o sea, la transustanciación, el verdadero cuerpo de Cristo, y en ese sentido habría que fijarse en el mismo Cristo que padeció y que se contiene en el sacramento, y de esto hay muchas figuras en el Antiguo Testamento. Podríamos fijarnos, por ejemplo, en el sacrificio de expiación. Y si atendemos a la res tantum, que aquí Santo Tomás la entiende como el efecto de este sacramento, lo compara al maná, porque el maná tenía toda suavidad de sabor y con este sacramento recibimos lo más suave de las gracias, porque la gracia fortalece la mente y en ese sentido nos recuerda al maná. Aquí Santo Tomás no hace tanto referencia al aspecto eclesiológico que hemos visto antes, pero fijaos que siempre lo relaciona con la gracia que nos viene de Cristo. Con lo cual, como tenemos 3 aspectos, Santo Tomás dice que, digamos, tomando cada uno por separado, hay muchos signos, hay muchas figuras en el Antiguo Testamento, pero si las queremos tomar los 3 juntos, hay que ir al Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual se comía con los panes ácimos, con lo cual tienes ahí el tema del pan y el vino, por lo menos no solo se comía con los panes ácimos, estaba también ese tema de las copas a los que he aludido antes, con lo cual Cordero Pascual también conllevaba comer pan y vino. El segundo, porque el Cordero, el aspecto de la presencia sustancial de Cristo que ha sido entregado por nosotros, lo tienes también en el Cordero Pascual, porque Cristo es el Cordero Pascual que se inmolaba el 14 de Nisan. El Cordero era el animal, por así decir, más inocente, por eso y a Cristo, que es sumamente inocente, por eso se le denomina Cordero. Y respecto al efecto de la Eucaristía, esa gracia, Cristo dice que, Santo Tomás dice que también hay que citar aquí al Cordero Pascual, pues por la sangre del Cordero Pascual los hijos de Israel se vieron libres del ángel exterminador y de la esclavitud de Egipto. Por Cristo, que es el Cordero Pascual, nos vemos libres de la esclavitud del pecado. Con lo cual, como veis, en el Cordero Pascual por así decir, se reagrupan los 3 aspectos. Y aquí, al hablar del ángel exterminador y de la esclavitud de Egipto, de nuevo vuelve un poco ese sentido eclesiológico de la Eucaristía que nos reúne en torno a Cristo y nos hace formar el nuevo pueblo de Dios. Santo Tomás en las objeciones hace referencia a las otras figuras, a Melquisedec, el paso del Mar Rojo, el sacrificio de expiación. Santo Tomás no las responde porque dice que están ya en la respuesta principal. Es decir, todas estas cosas pueden ser perfectamente figura de la Eucaristía, pero si buscamos una figura que aúne, que reúna los 3 significados que hemos visto en el artículo, tenemos que acudir al Cordero Pascual. Bien, pues terminamos ya.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.